The Smartcast. Aprende, crece y diversifica. Inspírate con historias de éxito y descubre cómo alcanzaron la cima. En la actualidad, la capacidad de detectar oportunidades de emprendimiento e innovación es fundamental, porque cada vez más el mercado necesita creatividad para mantener la evolución del mismo mercado. La innovación impulsa el progreso en la vida y en los negocios. Al crear oportunidades de emprendimiento, estamos identificando una necesidad o un problema que aún no se ha resuelto de manera efectiva. Es en este espacio de oportunidad donde podemos crear soluciones innovadoras que marquen la diferencia. Hola Smarters, bienvenidos a este nuevo episodio de Smartcast. En Smart Plus sabemos que la plenitud financiera es posible y que no hay una forma única para alcanzarla. Así que, ¿qué camino van a elegir para llegar a ella? El camino de hoy es oportunidades de emprendimiento e innovación. Y para eso nos acompaña Samuel González, que es un especialista en cultura emprendedora y desarrollo de pymes. Además, es CEO de Fundación E. ¿Cómo estás, Samuel? Me da mucho gusto tenerte otra vez con nosotros. Mi estimado Luis, muchas gracias. Siempre un gusto estar aquí contigo y con toda la comunidad de Smarters. Pues es que además hoy vamos a tocar un tema de que tú pues ya eres un experto, llevas muchos años en eso y que creo que a todos nosotros nos interesa, sobre todo, no solo la parte de emprender, sino hacerlo bien, identificando oportunidades y además hacerlo de manera innovadora, que es algo que tengo entendido que llevas pues ya tiempo haciendo, ¿no? Correcto, sí. Fíjate que yo creo que precisamente el punto de partida es, sabemos que hay muchísimo talento emprendedor. Sabemos, perdón, que hay muchísimas personas que les interesa crear un modelo de negocio, echarse a andar un proyecto empresarial, pero a veces no saben en qué dedicarse, ¿no? Porque tenemos cómo empezar, pero en el cómo empezar es qué giro seleccionar. Porque, ¿qué ocurre? Que tendemos mucho, yo lo tengo comprobadísimo, tendemos mucho a emprender por dos motivos. Por necesidad, es decir, porque en lo que encuentro trabajo, o porque no he encontrado una oportunidad de empleo, o porque voy a imitar a alguien que vi que le fue bien haciendo determinada actividad, ¿no? Sí, en lugar de crear la propia. Entonces, ¿qué ocurre? Como yo siempre lo he dicho, que tenemos de pronto inundado el mercado de productos muy similares o muy iguales. Sí, exacto. Muchas propuestas similares. Muchas propuestas similares. La semana pasada tuve oportunidad de estar en una ciudad turística y justamente estaba yo reflexionando, ¿tú te paras en la ciudad turística que quieras, en la que sea, y ponte a ver las tiendas de souvenirs? Hay 100 tiendas de souvenirs y todas tienen exactamente lo mismo. Y todas te ofrecen lo mismo con más o menos el mismo precio. No hay un diferenciador. No hay un diferenciador. Y entonces aquí es donde justamente entra el factor de innovación. En el qué y el cómo puedo crear algo diferente que me distinga justamente de toda esta competencia que hoy afrontamos y que además, curiosamente, a veces me dicen, pero ya, ¿en qué más puedo innovar, no? Bueno, estamos en el umbral justamente de una era que no teníamos prevista, por lo que hoy denominamos la quinta revolución industrial, que tiene que ver con la inteligencia artificial y todo lo que está trayendo y todo lo que nos está evolucionando. Las posibilidades son brutales, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, creo que justamente hoy más que nunca hay una gran cantidad de oportunidades, pero no podemos volver atrás. No podemos justamente estar imitando, no podemos, bueno, voy a hacer esto mientras consigo un trabajo. Ni estancarnos, ¿no? Por miedo, ¿no? Ni estancarnos por miedo, ¿no? Porque nos va a traer mucha, digamos, cambio. Y entrando en materia justamente, pues esta evolución de tecnología en la cual estamos el mundo entero inmersos, sí va a traer desde luego muchísimos cambios, pero hablando de nuestro tema de hoy, justamente nos va a traer muchísimas oportunidades. Y me quiero ir un pasito atrás para luego irme hacia adelante, si te parece bien. Claro. Hoy en día, seguramente muchos que nos están escuchando ahora ya saben que está esta ola de inteligencia artificial muy fuerte, algunos quizás ya estén inmersos o inmersas. Y que de hecho el segundo episodio del Smartcast habla un poco acerca de inteligencia artificial, ¿no? Exacto. Y si nos vamos un poco a la parte de medios, hay mucha gente
incluso líderes de opinión importantes que se están oponiendo a la inteligencia artificial. Claro. Acabamos de ver pues un brote de huelgas en la industria cinematográfica estadounidense, ¿no? Sí. Luchando contra la inteligencia artificial, porque evidentemente pues están desplazando fuentes de trabajo de guionistas. Lo perciben como de un riesgo, actores, ¿no? Se percibe Sí. como un riesgo. Entonces está esa situación como por ahí. Exacto. Ahora, ¿por qué me quiero ir un paso atrás? Tú imagínate cómo estábamos quizás en los años 90, principios del 2000, vamos a suponer, en todo el principio del milenio, y me voy a ir a un caso bien concreto y bien simple. Okay. Un estacionamiento. Llegábamos a un estacionamiento y teníamos que agarrar un boletito, eso todavía sigue ocurriendo, pero normalmente la mayoría todavía sigue existiendo, pero son muy pocos. Hay una casetita de una persona que te cobra ese boletito, Exacto, ¿no? sí. Conforme se fueron adaptando máquinas que Mucho más fácil. suplieron, evidentemente todas esas personas que nos cobraban un boleto se quedaron sin trabajo, obviamente. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una máquina y ahí pagamos el boleto. Ahí ingresamos toda la información, Ahí detecta el tiempo, detecta todo, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, si tú lo ves como, la tecnología desplazó esos empleos, sí, es cierto. Pero ¿cuántos empleos se tuvieron que generar para que alguien fabricara y le dé mantenimiento a esa máquina? Entonces, ahí es donde viene el cambio y la distinción. Ahora, claro, la diferencia está y es donde viene quizás el riesgo. La gente que se va rezagando en cuestiones de actualizaciones, de estudios, de esto, porque pues, una persona que puede cobrar quizás si tiene la primaria lo puede hacer. Exacto. Pero para crear una máquina pues necesitamos ingenieros o necesitamos gente con maestrías. Y mucho ¿no? tiempo, recursos. ¿Sabes? ¿no? O sea, entonces, ¿dónde sí estamos afrontando esta situación? En la evolución del perfil de trabajo. Entonces, entre menos estemos actualizados, pues digamos menos oportunidad de empleo o un empleo muy mal remunerado versus empleos bien remunerados. Ahora, entrando entonces en materia, ¿por qué ahora es tan importante esta era? Porque justamente nos va a traer un montón de oportunidades de emprendimiento. La inteligencia artificial es una herramienta que nos apoya para dejar de hacer las tareas que son mecánicas. Exacto. Y que nos va a permitir evolucionar a la creatividad. Darle más tiempo a esas. Darnos más tiempo a eso. ¿no? Entonces, en realidad, vas a estar enfocados en crear, en proponer, en desarrollar. Por eso, un factor para emprender en este momento es la utilización de tecnologías de última generación. Claro. Llámese Web 3.0, llámese metaversos, llámese seguridad digital, llámese inteligencia artificial, impresión 3D. Toda esta nueva ola de tecnología. Todo lo que sea tecnología de última generación definitivamente nos trae nuevas oportunidades de negocio brutales, ¿no? Vámonos, por ejemplo, al tema de los drones, que hoy día se utilizan primordialmente para cuestiones de entretenimiento. Sí, ¿no? Así es. Llámese para hacer fotografías, para hacer video, que lo usan mucho ¿no? Cine, y los hemos visto también ya en espectáculos masivos haciendo como esa cobertura, ¿no? Sí. Pero más que la cobertura, hacen figuras con los drones de acuerdo, y ¿no? Sí, con las luces, las figuras. Con las luces, todo, y es como un tipo de espectáculo. Entonces, realmente hoy los drones los utilizamos más para temas de entretenimiento o generación de contenido. La tendencia del dron es a la transportación, es a la movilidad. En una primera etapa de paquetes, ¿no? Donde hoy día, pues sí, tenemos cualquier plataforma de comercio electrónico, nos entrega en nuestra casa con un mensajero. Que puede evolucionar, ¿no? Ya eso va a evolucionar sí o sí, con una tecnología que está muy chistosa, que le llaman el efecto Santa Claus, ¿no? Porque eso implica también evolucionar los inmuebles, donde se va a poner una especie de, como si fuese una chimenea, pero no es una chimenea. Es donde depositan. Es donde llega el dron, deposita el paquete, cae el paquete y a una serie de lockers. Me avisa mi dispositivo móvil, con mi dispositivo escaneo el locker, abro el paquete, ¿no? Tengo 48 horas para recogerlo y listo, ¿no? Entonces, realmente eso es mucho más práctico. Mucho más práctico. Ahora, evidentemente, pues todos los que se dedican hoy a entregar paquetes, ese trabajo va a evolucionar muy pronto. Sí. No es una tecnología nueva, obviamente, los drones. ¿Por qué no estamos viendo hoy en día la entrega de paquetes vía drones? Porque el espacio aéreo no está regulado. Entonces lo que ocurre es que la tecnología avanza más rápido de lo que avanzamos, digamos, en la norma pública, ¿no? En la legislación va un poco más lenta. Claro. Pero entonces, ahora, ¿por qué digo toda esta historia?
Pues porque ahorita quien empiece a ver cómo montar una empresa de delivery, de paquetería vía drones, es una gran oportunidad de negocio. Hoy, dentro de 5 años, ya van a ir tarde, Sí, ¿no? o sea, a mediano plazo todavía están a tiempo, Correcto, ¿no? correcto. Ahorita todavía es buen momento de empezarlo a planear, empezar a pivotear, que se dice, a probar estos modelos de negocio, porque es una gran tendencia y junto con eso se desarrolla todo un clúster, que clúster lo llamamos como diferentes empresas agrupadas para que entre ellas trabajen entre sí. La sinergia, ¿no? O sea, Entonces, por ejemplo, hoy mucho de lo que dejó la pandemia fueron las famosas dark kitchen o las cocinas cerradas, que no son más que restaurantes, pero no tienen mesas. todo es delivery. Todo solamente es delivery. Entonces, Claro. hoy en día ya se habla muchísimo de lo que es las entregas de última milla. Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a tener que tener centros de distribución casi que por colonia y los temas de inteligencia artificial van a decir qué es lo que más demanda esa colonia, ahí se concentra ese tipo de producto, los drones van a estar entregando y recibiendo. Entonces, a lo mejor si no quieren poner un tema de distribución de dron, pero pueden poner una bodega de inteligencia artificial para Exacto. delivery de última milla, que así se le llama, ¿no? Sí, y Entonces, eso por hablar, muchísimas optimiza muchísimo, cosas. pero por hablar de unas ideas, digamos, de negocio, donde yo puedo empezar a incorporar la tecnología de última generación. Entonces, hay que estar muy inmersos, no hay que tenerle miedo, hay que evolucionar junto con ello, porque si no evolucionamos con eso, pues ahí sí nos podemos quedar Sí, un poco atrás, fuera, ¿no? ¿no? Rezagados. De hecho, alguna Fuera. vez leí algo que decía, la inteligencia artificial no te va a quitar tu empleo, te lo va a quitar alguien que sabe cómo usar Cómo usar inteligencia la inteligencia artificial, ¿no? artificial, y ahí sí, ¿no? Ahora, muy de la mano, lo interesante con esto es otro sector que, que viene a tomar mucha fuerza, que ha existido milenariamente, son las industrias creativas. ¿Por qué razón? Ok. Porque como nuestro tiempo cada vez va a ser más productivo, vamos a ser más productivos en menos tiempo, gracias a toda la tecnología, nos va a sobrar tiempo. Y tenemos que usarlo de alguna Tenemos que forma, ¿no? usarlo Sí, en algo, sí, sí. ¿no? Lo vimos claramente en los encierros, ¿no? Y yo no sé qué hubiera sido Sí. de nuestra sociedad si no hubiésemos tenido plataformas de streaming, consumo de No, y videojuegos. además explotó toda esta revolución de los podcasts y todos querían Correcto, la convertirse en generación de TikTokers contenido, y ¿no? mil cosas, Entonces, ¿qué sí. es una industria creativa? A mí siempre me gusta definirla como aquella industria que se consume y se acaba en el momento. Quítale lo académico, Ok. un concierto. Un concierto tengo que ir, pago mi boleto, Lo se acaba, lo experimentas y ya, experimento, lo vivo, ¿no? se acaba el concierto, se acabó. Si quiero volverlo a vivir, tengo que Otra volver a vez. pagar otro boleto, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con la industria del arte y de la cultura, llámese música, llámese teatro, llámese danza, cualquiera de estas son industrias creativas. El deporte es industria creativa, es el mismo efecto. Yo si quiero ver un partido, o lo veo en televisión, o lo pago mi boleto para ir, o lo veo en plataformas de streaming, pero se acaba y se acabó, ¿no? Ya Sí, es sí, efímero, sí. digamos. Eh, la industria de la gastronomía, que en México me parece somos, para quienes estén en México, espectaculares, pero hay países como Perú, como Argentina, como Colombia, que tienen una gastronomía espectacular. Por ejemplo, en Perú Sí, incluso es claro. patrimonio de la humanidad su cocina. Wow. Entonces, son industrias creativas también. Y es el mismo efecto, es algo efímero. Yo voy a un restaurante, consumo lo Lo que comes quiera y ya, comer, se ¿no? acaba y se acabó, ¿no? No es como un dispositivo móvil que a lo mejor me dura lo que yo compré por años. Claro. Entonces, este tipo de industria van a tener cada vez más y más fuerza de la mano con todo lo que es producción de contenido digital, justamente, desde videojuegos, videogaming, metaversos, muy de la mano, Streamings, cosas así, streamings, ¿no? todo esto, Bien. aunque ahí ya está muy competido, ya está saturadón, ¿no? Porque es muy costoso producir y porque obviamente los grandes estudios le han metido y hemos visto Sí, claro. recientemente cómo están colapsando sus plataformas de streaming porque Sí. no pueden con una que ella es la líder, ¿no? Entonces, pero el punto es, las industrias creativas van a jugar un rol fundamental en los siguientes años para cubrir una necesidad de atención al tiempo que nos va a estar sobrando, porque voy a producir más en menos tiempo. Eso está bastante Entonces, interesante. por ejemplo, y aquí por eso les doy todo este contexto, porque esta es justamente una gran idea de negocio. Yo puedo emprender en estos sectores, son sectores muy nobles, sí tienen un riesgo hasta cierto punto alto,
y sí tienen también, algunos son de mucha demanda de tiempo. Por ejemplo, el sector Creo que la mayoría, gastronómica, ¿no? olvídate, Sí, vives para los restaurantes, ¿no? sí, Pero lo claro. hemos visto particularmente en la región, en América Latina, cada vez hay más restaurantes de experiencia, más que la pura comida per se, Exacto, ¿no? sí, ¿no? Donde Donde es más importante estar ahí, lo que sucede el entorno, el alrededor, las ambiente, fotos, ¿no? exactamente, ¿no? Sí, El entorno que te dan, los momentos que te dan, el tipo de alimentación que te que sirve. pasa incluso a ser algo secundario, tal vez. Hasta la comida ya es lo segundo. Exacto. Exacto, ¿no? Pero entonces desde ahí justamente va este tema de las industrias creativas como otra gran oportunidad de emprendimiento, eh, con sus bemoles, porque sí son industrias que demandan una inversión alta, y que sí hay cierto factor de riesgo. Bueno, al final cualquier industria va a Cualquiera, tener riesgo, ¿no? ¿no? Al final del día Exacto. cualquiera lo va a tener. Pero sí, digamos, lo que tiene la industria creativa es que no nos permite tan fácilmente hacer una validación de mercado como otro tipo de industria. Y no es una fórmula, ¿no? Simplemente. Correcto. Porque, ¿qué pasa? Si yo quiero producir un contenido digital, no, o sea, hasta que no lo produzco y lo saco al aire, sabré las respuestas que tengo. Claro. Entonces ya puse la inversión. O si voy a producir teatro, si voy a producir cine, es que lo tengo que hacer, no es que voy a hacer una validación de a ver si esta historia les va a gustar o no. Y además no es constante, ¿no? Porque puede que en la primera o segunda ocasión tuviste un éxito pues bastante grande y después sucede algo, haces algo diferente y ya no funciona exactamente igual. Es por eso que no Correcto. es una fórmula, una cosa que No lo funcione hay. exactamente igual todo el tiempo. Así es que eso que comentas acá es un elemento clave de la industria creativa. La gente que invierte en este sector, ya no digamos Ujú. que la operan, que invierten, por ejemplo, en conciertos o en deporte, en la producción de eventos deportivos, Ok, ok. se sabe estadísticamente que es negocio 1 de cada 6 a 8 eventos. Ok, Pero sí. con ese uno, Tú tienes para. pagan los otros 8 y otros Exacto. 15 más. Sí, sí. El tema es que no sabes si es el primero o es el octavo al que le vas a pegar, ¿no? Entonces hay que tener el temple y hay que tener La la, paciencia la y paciencia todo, ¿no? y Sí. aguantar un poco que le llamamos el Valle de la Muerte, que es esta Sí. ventana de tiempo en la que no No sabes si tienes, vas a ¿no? ganar o no vas a ganar y cómo te va a ir, ¿no? Sí, eso es complicado superarlo. Eso no es más que con carácter, ¿eh? Porque luego me dicen, ¿y cómo le hago para evitarlo? No, no lo puedes evitar. O sea, eso A va a alguien pasar. le puede pasar que dure menos tiempo, Correcto. pero eventualmente Pero va es a algo pasar, que pasa, va ¿no? a Sí, pasar, claro. inevitablemente ocurre, ¿no? Los viajes, por ejemplo, los viajes de experiencia ocurren también en las industrias creativas, más allá del viaje turístico, más allá del viaje, quizás como lo conocemos, de un recorrido a una Ujú. ciudad o Un ir tour a o un algo, tour a ¿no? una playa. Estoy hablando de creación de experiencias. Y hay un periódico muy famoso en Estados Unidos, que no voy a decir el nombre, pero se especializa mucho en este tipo de viajes de experiencia. Entonces, Ok. ¿qué hacen, por ejemplo? Te llevan a un viñedo en la Toscana italiana o en Ujú. Argentina, en Mendoza o aquí en el Valle de Guadalupe, en México, y te dan clases de óleo para que aprendas a pintar los viñedos, ¿no? Ok, eso En un entorno de se mientras conjunta, estás ¿no? bebiendo tu vinito, estás aprendiendo a Ok. pintar de la mano de grandes expertos en pintura, ¿no? Entonces, es una experiencia de viaje radicalmente diferente a solamente ir y degustar Y una ver, buena estar ahí, comida y ¿no? verla, ¿no? Entonces, Claro. ese tipo de experiencias es el tipo de turismo que detona estas industrias, ¿no? Entonces, ahí hay buenas oportunidades de negocio. O sea, por lo menos ya tenemos 2 o 3 ideas hasta Ya ahorita ya les he dado ahí como Ajá. varias, pero les quiero dar justamente el contexto de las Sí, industrias, ¿no? claro. Y Es nuevamente, importante una saberlo. detona a la otra. Ahora, ¿qué pasa si las empezamos a fusionar? Que eso está bien interesante, ¿no? Por ejemplo, si nos está viendo a alguien que ya tenga o que le interese montar un viñedo, los drones juegan un rol hoy día fundamental para mantenimiento, control, riego y nutrición de los viñedos. Y todo monitoreo, saber qué está Monitoreo y pasando, entonces ¿no? Todo el planta por tiempo. planta, bit por bit, se puede ver
qué nutrientes requieren, qué tipo de agua, tanta agua necesitan, y van y se la abastecen uno por ¿Cuál uno. está medio seco, cuál no? Ahí se ¿Cuál tiene puede, ya una ¿no? Sí. plaga? Entonces, ahí si empezamos a fusionar la experiencia con la tecnología, se empiezan a crear cosas bien interesantes de modelo de negocio. Esto me lleva justamente al siguiente tema, que también ha existido milenariamente, pero que le tenemos que volver a dar la vuelta, que es el sector de la agricultura regenerativa, que lo estamos denominando ahora. La agricultura Claro. regenerativa es volver un poco a los principios básicos de la alimentación. Voy a darles aquí un poquito de historia, ¿no? Pero No, claro, adelante. digamos, si vemos cómo fue el siglo XX prácticamente es donde ocurren todas las grandes revoluciones industriales, a partir de la invención del tren en el Reino Unido, que es la primera máquina que se elabora, después con la tecnificación de procesos en Estados Unidos, particularmente por Henry Ford, en el sector automotriz, y empieza a evolucionar todo el tema de las máquinas y el uso de las máquinas para producir masivamente, pero que hace un boom tremendo a partir de la Segunda Guerra por la necesidad de alimentar a la población. Y entonces, hoy día no nos damos cuenta, y por eso la historia es tan importante a veces conocerla. Tenemos una cantidad de productos alimenticios procesados brutales, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que evidentemente eso nos va trayendo pues enfermedades Problemas a la salud. y problemas a la salud, al tipo de alimentación y cosas que ya sabemos que no vamos a entrar en detalle en eso, pero como yo siempre digo, un problema se convierte en una oportunidad de negocio monetizable. Entonces, por eso Claro. la agricultura regenerativa es volver al principio del campo. Y el paradigma en este, si a alguien le interesa emprender en este sector, el paradigma resolver, que quien lo resuelva, de una vez te lo digo, mi estimado Luis, se hace multimillonario. Así. Okay. Ese es el paradigma, y les va. ¿Cómo hago productos orgánicos a un precio competitivo bajo producción masiva? Ok, sí, conjunta 3 puntos. Son 3 puntos bien concretos. Porque hoy día, claro, la producción masiva de alimentos ocurre, pero ocurre alterados biológicamente, con un montón de insecticidas. Con contaminación. Que nos lo estamos comiendo al final de esto, ¿no? Sí. ¿Cómo hago sustentable esta producción de alimentos? Llámese frutas, verduras o proteínas, llámese pescados o carne, cualquier tipo de proteína, sí. Cualquier tipo de ganado. Porque además requiere muchísimo tiempo y recursos, ¿no? Correcto. Pero ahí es donde justamente viene este tipo de oportunidades. Ahora, lo voy a ligar con algo muy actual además. Acabo de hacer un mini estudio en el sector hotelero de la Riviera Maya, con respecto a la demanda de alimentos. Y resulta ser con que los buffets tienen tal cantidad de demanda, particularmente son creo que 3 o 4 tipos de pescado, ¿no? Entre tilapia y mojarras, son como 4. Sí. Que México como país no tenemos la capacidad de abastecimiento, nada más a la Riviera Maya. Y entonces se importan de Japón, se importan de China y se importan de Taiwán. Yo nada más digo, quien le interese puede poner granjas. Sí, podría empezar a desarrollar eso, ¿no? Y lo pones ahí mismo en la Riviera Maya y empiezas a abastecer. Pues ahí es donde está la mayoría. Correcto. De la Entonces este es otro sector demanda, diferente, ¿no? Que nuevamente entra la tecnología de última generación para el mantenimiento, creación de este tipo de granjas. Y hay oportunidades de mercado muy claritas, pero hay que investigarle, hay que saberle un poquito. No es lo mismo, como te decía al principio, porque a mí me llegan a cada rato de que, fíjate que te traje la salsa que hace mi abuelita, ¿no? Y la mermelada de mi mamá. No lo menosprecio, pero tenemos el mercado saturado de salsas y mermeladas. No, y además cuando alguien, por lo general, quiere emprender o poner un negocio o algo, pues sí, son tiendas, son cafeterías, son cosas que pues no tienen nada de malo. No, pero ¿qué le vamos a dar de innovación? Exactamente. Y fíjate que esto que acabas de... Lo voy a ilustrar con lo siguiente por lo que acabas de decir, porque me parece espectacular. Si yo me voy a lo más básico, por ejemplo, en alimentación, yo pudiera... voy a poner el ejemplo del café. Yo puedo poner unas hectáreas a producir café y a poner cafetales que en muchas regiones de América Latina sabemos que el café es un producto de mucha calidad y de muy bien pagado, ¿no? Ese es un principio de producto y es la materia prima. Después el café se le vende normalmente a marcas.
O se crean marcas de café, que nos hacen el café soluble o nos lo hacen en café de grano para consumir en casa. Después pudiera yo crear una cafetería, ¿no? Y entonces ya le estoy dando otro valor agregado. Una ahí. cadenita, Ya ¿no? estoy Sí. armando, exactamente. Y de la cafetería a lo mejor puedo crear franquicias. Y entonces empiezo a evolucionar ese modelo de negocio, que es hoy ya estamos saturados de franquicias de café, pero es un ejemplo. Pero de ahí puedo crear la experiencia, que ese es donde está brutal. Y voy a poner un ejemplo muy local que tenemos en Ciudad de México, pero hay un café que de hecho está muy cerca donde estamos grabando este podcast el día de hoy, que hace café con impresión 3D para Instagram. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? Que te sirven tu taza de café, pides tu capuchino y te ponen en espuma la figura del día o lo que esté de temporada. Entonces te ponen ositos, cerditos, gatitos. En mayo, que es el día del 4 de mayo, te ponen la Guerra de las Galaxias. En diciembre Okay. te ponen cosas todo muy de temático, Navidad. muy personalizado, ¿no? Y o sea, te avientas 2 horas de fila por un café, porque tiene la espuma en 3D para sacarle la foto para Instagram, ¿no? Que cuesta carito, Sí, para sí, que además termines batiendo la espuma, ¿no? Pero es ese momento, ¿no? Pero Esa es ese experiencia. momento que genera la experiencia. Entonces, fíjate cómo vamos evolucionando y cómo voy creando una tendencia con el uso de tecnología, la alimentación y en este caso la industria creativa para crear grandes momentos, y se ha viralizado a través de redes sociales porque todo el mundo sube su café con Su impresión foto, ¿no? 3D, con sus fotos, ¿no? Entonces conviertes Claro. a tu público en tu propio recomendación. Y no necesariamente quiere decir que impriman en 3D algo, ¿no? Sino que esa idea no necesita ser una gran idea. Es que Algo tan simple como eso. puede mover bastante la ¿Qué hago? emoción de Exactamente, alguien, ¿no? exactamente. ¿Qué hago? ¿Qué hago diferente? Entonces, eso es lo que nos da mucho, pues digamos, mucha posibilidad de mercado. Okay. Y la cuarta Muy bien. industria que quiero compartirte el día de hoy para ti, para los Smarters, vimos tecnologías de última generación con lo que denominamos hoy la evolución 5.0 con inteligencia artificial. Les di algunos ejemplos. Industrias creativas. Industrias creativas que tienen que ver con el arte y la cultura y la gastronomía. Agricultura regenerativa. La agricultura regenerativa con la producción de alimentos. Y la cuarta que viene muy de la mano es la salud evolutiva. Y déjame hacerte una pregunta. A ver, tú dime. Sí. ¿Cuándo vamos al doctor? Cuando nos sentimos mal, ¿no? Cuando pero muy mal, ¿no? Sí. Y cuando ya pasaste, a ver, tú dime, cuando ya pasaste por la receta de la mamá, de la abuelita, de la esposa, El ¿no? doctor de la esquina. Y ya le hablé a no sé quién, o sea, hasta que ya pasé por todo eso, es que decido realmente ir al doctor. Exacto. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Que normalmente vamos... Está mal hecho, pero... Está mal hecho, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en realidad, con respecto a la salud, somos reactivos, no somos proactivos. Entonces, el gran cambio en la oportunidad de negocio para el sector salud, si a alguien le interesa, hay un crecimiento brutal en tema de salud preventiva. Entonces, todo lo que tenga que ver con temas desde nutrición, desde tratamientos que tienen que ver con células madre, con el antienvejecimiento, con el estrés oxidativo, con... todo lo que pueda hacer que evites que llegues a ese punto, ¿no? Exactamente, Okay. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ya he visto muchísimo terapias de ozono, por ejemplo, que te apoyan a regenerar el organismo y entonces te evitas absolutamente o reduces el riesgo de una enfermedad o la aplazas, si esto ocurre. Hay muchos lugares, laboratorios, que ya te hacen estudios un poco a futuro, ¿no? Y cómo va la tendencia y qué tipo de enfermedad pudieras desarrollar. Y analizan un poco más de tu ADN, de tus antepasados, ¿no? Correcto, O sea, correcto. ¿qué les pasó y qué y puedes entonces, tener? ¿qué pudieras tú desarrollar por tu estilo de vida, por el ADN, por donde vives, en fin? Y con eso te generan tratamientos alternativos de prevención. Entonces, yo digo, está mejor prevenir que caer en una enfermedad. Entonces, ahí es una industria que está creciendo mucho. Brutalmente. Hay muchas clínicas que se están estableciendo con todas las cuidados y las normativas que eso requiere, por ejemplo, en sueroterapia, por ejemplo. Y entonces con la sueroterapia te nivelan todos los niveles de glucosa, de triglicéridos, de que la presión esté correcta. Sí, que, y eso ¿no? pues evita que tengas en algún momento hipertensión, diabetes, algo así. Correcto. Entonces, en lugar de ir a curarnos, mejor prevemos que ocurra. Y entonces
la calidad de vida es mayor. Ahora, si empiezas a ver la sumatoria de estos elementos, pues ¿qué pasa? Cada vez vamos a tener más tiempo disponible, Más salud, ¿no? más salud, con mayor longevidad. Entonces, por eso estamos en este umbral de tantas oportunidades de negocio, porque hoy en día, por ejemplo, empezamos a hablar de la economía plateada, ¿no? ¿Qué es la economía plateada? ¿Cómo vamos a darle trabajo y vamos a sustentar a la gente de la tercera edad que tiene buena salud, que tiene buena energía, Y mucha experiencia, mucha muchas de esas otras experiencia, cosas, ¿no? pero que las empresas, desafortunadamente, No emplean. ya no les dan empleo? Entonces tenemos que crear actividades, no de entretenimiento, económicas, ¿no? Porque sabemos Sí. que las pensiones ya prácticamente son inexistentes, entonces todo este tipo de cosas abre un umbral de muchísimas oportunidades, ¿no? Claro, bastante. Y me voy a regresar ahora te quiero poner otro ejemplo de Sí. una mezcla de todo esto. Tecnología de última generación con salud regenerativa, con salud preventiva y evolutiva. Ya hay tarjas sanitarias con dispositivos de evaluación de orina. Ujú. Entonces tú En el vas, momento, tú vas al ¿sabes? baño, pues ni siquiera tú, ¿sabes? Están conectadas vía internet Ujú. a tu médico, ¿no? Ok. Y entonces, pues cada vez que vas al baño te está haciendo estudios médicos, ¿no? Y te manda las químicas de orina y se las Órale. manda al doctor. Ahora, no es que el doctor cada vez que vaya al baño está leyendo. Sí, En ¿no? realidad le avisa si los índices, por ejemplo, si algún dato sale Del estándar, ¿no? fuera Sí. del estándar, entonces ya te avisan de inmediato. Oye, ahorita está pasando esto, te recetan o vente a verme al consultorio, pero ya estoy siendo preventivo. Creo que Ya el tiene, cuerpo te arroja y ya la tecnología te mide tiene previamente, ¿no? muchísimo potencial, sobre todo en esta parte de prevención. Y creo que todo lo que nos has dicho hoy, o sea, nos alienta un poco a pensar que en el futuro es muy fácil encontrar, tal vez en YouTube, en Twitter, en redes sociales, pues cosas de, sí, el calentamiento global, sí, pues el agua, y como que no se habla de este tipo de acciones que también pueden como contrarrestar un poco lo negativo y que podemos alcanzar muchas otras cosas que pueden facilitar nuestra existencia y como regresarnos un poco a todo Correcto. lo que teníamos antes, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo regresamos un poco a lo básico en términos de alimentación, Ujú. pero cómo evolucionamos nosotros como humanidad en términos tecnológicos, en términos de salud, en términos de entretenimiento? Ese equilibrio que no hemos podido Es un encontrar equilibrio de vida. Entonces, sí, ahí empiecen a fusionar esos 4 elementos, estas 4 industrias, y les van a salir unas oportunidades de negocio muy innovadoras que van más allá de algo muy tradicional o muy típico. esto es bastante interesante porque sí, o sea, muchos de nosotros estamos interesados sobre todo en la parte de Smart Plus, obviamente a generar pues un patrimonio, ¿no? A Ujú, poder dejar algo y pues tener más opciones. correcto. Porque pues es la forma en la que nosotros podemos pues, trascender un poco más allá y también hacer algo por nuestro entorno. Ujú. Entonces creo que esto es súper valioso porque sí tenemos muchas cosas que tal vez no habíamos visto y que están ahí y que simplemente es como tomar un poco de decisión y aportar algo, ¿no? Desde la innovación, Así es. desde el emprendedurismo, que a veces pues mucha gente solo lo hace por salir de un esquema laboral Ujú, tradicional, ¿no? ujú. Y la verdad es que el emprendimiento conlleva muchas más cosas y puede darte más a tu vida pues que solo eso, ¿no? Y Correcto. creo que nos has dado un panorama mucho más amplio. Sí. Así que pues esa es la idea, e invitar a toda la comunidad de Smarters a que emprendan, a que generen proyectos productivos, a que ya ni siquiera hay gente que dice hay que pensar fuera de la caja. No, es que no hay que pensar hay que pensar como si no hubiera caja, punto. Tenemos que Mucho mejor, reinventar sí. absolutamente todo porque estamos inmersos e inmersas justamente en este cambio político, social, económico, ambiental incluso, muy fuerte, y o nos subimos o sí nos quedamos fuera del Atrás, barco, sí. ¿no? Tenemos Entonces, hay que evolucionar de esa manera, y ¿no? reaprender muchas cosas, ¿no? Reaprender muchísimo. Reaprender Fíjate que muchas te voy cosas. a platicar un ejemplo, justo voy a regresar un poco al tema del café. Eso nos ha pasado mucho, de repente a mí me toca trabajar mucho con gente en el campo. Ujú. Eh, y hace algún tiempo en Veracruz, que se siembra, hay muchos sembradíos de café. Tradicionalmente es un estado que siembra mucho café, Un cafetero, sí. muy cafetero, muy cafetalero.
que a propósito de viajes de experiencia, háganse la ruta del café a Veracruz quien pueda. Casi nadie la Sí, conoce nosotros. y es espectacular vivirlo en Coatepec. Muy bien. Y, Lo haremos. y una vez me contactan de una empresa de productos masivos de botanas, ¿no? Y me dicen, oye, vamos a poner una planta en Veracruz. Necesitamos producir papa. Entonces hicimos el estudio y vimos que las cafetales producen una época del año, no producen todo el año. Entonces les dijimos, bueno, la época del año que no produces, dedícale a sembrar papa. Siembras papa y además ya te tengo al cliente que te la va a comprar, ¿no? No hubo poder humano. No vieron ese. Porque no había la apertura al cambio. Y no, pues es que mis abuelos lo sembraron, mis tatarabuelos sembraban café, y te topas de pronto con este tipo de idiosincrasia, que lo mencioné como ejemplo, pero que lo podemos traer todos a nuestra vida y nos casamos con esto de que yo siempre he hecho las cosas así, Tenemos una oportunidad enfrente pero, y no. pero tenemos que aprender a desaprender para Sí, volver claro. a aprender. Creo que esa es la clave, sobre todo en en el emprendimiento, ¿no? Tenemos a veces el conocimiento, la experiencia de haberlo hecho antes, pero no necesariamente nos funciona en todo, Así ¿no? es, así es. Entonces sí, creo que por eso lo quise reforzar por lo que comentas, porque Claro. justo de pronto no tenemos flexibilidad o no estamos viendo lo que denominamos con un pensamiento lateral, un pensamiento paralelo. Tenemos a veces un pensamiento lineal y pensamos que todo tiene que ser de esta Cierta forma, manera. ¿no? Sí, Y yo siempre digo, mientras estemos en el marco legal, se vale de es todo, posible. ¿no? Sí. Y hay muchas posibilidades, pero sí hay que ser muy disruptivos en el pensamiento para poder crear iniciativas que sean sumamente innovadoras. Oye, pues si alguien quiere conocer un poco más de este tema o seguirte, tengo entendido que, bueno, tú estás actualmente como CEO de Fundación E y si a alguien le interesa un poco más de eso, cuéntanos un poco más qué haces, cómo te podemos encontrar. Sí, por supuesto. Bueno, efectivamente, yo presido una organización que se llama Fundación E, que estamos dedicados a esto, a detonar cultura emprendedora y apoyar en esos primeros pasos, en ese primer camino, ese primer recorrido del emprendimiento Ujú. a una persona. Y de hecho tenemos una alianza muy sólida con Smart ya desde hace bastante tiempo eh, para ofrecer programas con un tipo de media beca que lo pueden ver directo En el Smart Hub, en ¿no? el Smart, exactamente, en sus portales. Y ahí está el logotipo de Fundación E, ahí le dan un clic y ahí nos llega y ahí le podemos empezar a dar seguimiento. Y desde luego están nuestras redes sociales, que es Fundación E MX o Fundación _E en Instagram. Y las mías son Ok. Sam González 22, que ahí también me pueden contactar y cualquier duda. Y además ahí siempre estoy dando constantemente tips, consejos, ideas de cómo emprender, cómo seguir y qué pasa cuando nos atoramos en ciertas cosas, ¿no? Porque por ejemplo, que luego sé que por ahí les van a hacer llegar a algunos Smarters un libro que se llama 4x4 Emprendedores Todoterreno. Que de hecho es el título de tu clase, ¿no? Es el título Sí. de la clase justamente porque la filosofía de eso es al final del día el camino del emprendimiento es un camino sinuoso, es un camino lleno de baches, es un camino que no sabes para dónde va y es un camino a veces en soledad, Muy complicado. complejo. Sí, Entonces implica que tengamos un carácter 4x4, implica que tengamos, todo terreno, sí, ¿no? todo Sí. terreno. No es sencillo, ¿no? Es de mucho temple. Es de mucho temple al final del día, porque yo siempre digo, Luis, un plan de negocios, la verdad es que hoy ya hasta ChatGPT te lo hace, ¿no? Esa es la realidad. Sí, Y está muy bien. Ahora, ejecutar el plan de negocios es es otra otra cosa, historia. Eso es otra totalmente historia. diferente. Entonces, crear el plan de negocios o el modelo de negocio es el 1%. El otro 99% es la ejecución y la capacidad de adaptación que tengo en esa ejecución del modelo de negocio. Y eso sí no lo va a poder hacer la inteligencia artificial o no hasta ahora. Lo tengo que ejecutar yo. Yo soy el que En tiene que algún salir a momento vender. tal vez, ¿Quién pero sabe si más adelante? Hoy nos genera el modelo, pero ya realmente salir a vender, salir a cobrar, salir eso a nos crear corresponde. el producto, pues todavía nos toca, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí creo que hay que crecer mucho en nuestra solidez emocional, porque hay que aguantar muchos embates en el camino del emprendimiento.
Y hasta que no lo afrontamos, no hay un curso, no hay una plática que nos Una lo dé. fórmula tampoco, ¿no? No hay una fórmula, porque hasta que, mira, yo a veces digo, me asocio con la familia. Y si hay una diferencia y nos peleamos y esto, y se afecta la relación familiar por la personal o la profesional, la ¿no? económica, Sí. son situaciones bien complejas de prever. O le doy trabajo a un amigo y luego algo no funciona, y ¿no? Entonces, en eso estamos dedicados, nos encuentran ahí, o en el portal también de la fundación, que es www.fundacione.org. Excelente, pues ya lo saben, Samuel González, Fundación E, sus redes sociales, que de una vez las vamos a empezar a seguir. ¿Y ustedes tienen alguna idea de emprendimiento que sea innovadora? ¿Creen que tienen las herramientas necesarias para identificar nuevas oportunidades de emprendimiento? Cuéntenos en los comentarios. Recuerden que pueden escucharnos tanto en Spotify como en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, Samuel, por estar aquí una vez más. Esperamos volver a tenerte en algún momento. Seguro. Y pues muchas gracias también por estas recomendaciones de buenas oportunidades de negocio que vienen a futuro. Sí, yo creo que la idea es, hay que ir un paso adelante. Y seguro eso nos va a dar muy, muy buenas ideas de Pensar negocio. como si no hubiera una caja. Exacto, ¿no? tal cual. Muchas gracias, Samuel. Mi nombre es Luis Acosta y los espero en el próximo episodio de Smartcast para pensar juntos y compartir experiencias en el camino a la plenitud financiera. Nos vemos en la próxima. Nuestras redes sociales están abiertas y nos encantaría saber qué piensan para seguir creciendo juntos. Muchas gracias por su presencia y su escucha. Y recuerden, sabemos que la plenitud financiera es posible. Nos toca elegir el camino.